Hay unas 10 elevado a la 22 estrellas en el universo. Y la vida surgió aquí una vez y solo una vez. Pensándolo bien, esta afirmación parece un poco improbable. No es de extrañar, pues, que a lo largo de los tiempos, la humanidad se haya preguntado sobre la idea de vida extraterrestre más allá del planeta Tierra. ¿Existen los extraterrestres? ¿Dónde están? ¿Son como nosotros? ¿Seríamos capaces de encontrar algún punto en común con ellos? ¿O serían completamente ajenos a nosotros? Y si pudiera decirte que conozco la respuesta. Antes de que preguntes, no me he leído ningún informe secreto del gobierno que esté ocultando la verdad a la población general. Pero tampoco dependemos simplemente de nuestra imaginación cuando se trata de vida extraterrestre. Hay mucho que la ciencia puede decirnos mediante descubrimientos y razonamientos deductivos, aunque supongo que la mayoría de nosotros nunca hemos conocido a un extraterrestre en carne y hueso. Entonces, ¿estamos solos en el universo? Es hora de averiguarlo. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Y en la compilación de hoy voy a compartir contigo todo lo que sé sobre la vida extraterrestre. Digan lo que digan los hombres de negro. Para empezar, hagamos una advertencia. Si vamos a tratar de averiguar cuáles son las probabilidades de vida inteligente en el universo, debemos hacernos la pregunta: ¿qué entendemos por vida? La vida en el planeta Tierra tiene muchas formas y tamaños, desde los árboles hasta los microbios más pequeños, desde insectos hasta pájaros, peces o humanos. Nuestro planeta está repleto de vida. Generalmente entendemos lo que queremos decir cuando decimos un ser vivo. Podríamos definirlo por moverse o por crecer. En términos generales, los científicos definen la vida como cualquier sistema que es capaz de comer, metabolizar, excretar, respirar, moverse, crecer, reproducirse y responder a estímulos externos. Esencialmente, son conscientes de su entorno de alguna manera, buscan recursos y los usan para crecer o crear copias de sí mismos. Y luego se deshacen de cualquier residuo. ¡Ugh! Algunas formas de vida son mucho más activas que otras, pero incluso cosas como las plantas pueden moverse y orientarse al sol, abrir sus brotes o extender sus raíces con el tiempo. Por eso las consideramos vivas. Sin embargo, hay algunos sistemas como los virus que están al límite de lo que significa ser un ser vivo. Los virus son tan simples que carecen de la capacidad de reproducirse por sí mismos o de metabolizar. En cambio, infectan células para hacer ese trabajo por ellos. ¿Están vivos los virus? Ciertamente, han demostrado ser devastadores para otras poblaciones de seres vivos, y definitivamente podemos pensar en ellos de esa manera. Pero es un debate que todavía continúa en la comunidad científica. Por eso, aunque hay ciertas cualidades que son bastante universales para los seres vivos aquí en la Tierra, debemos tener cuidado de cómo definimos la vida. Por ejemplo, la mayoría de los seres vivos en la Tierra necesitan agua para vivir. Transporta nutrientes alrededor de nuestros cuerpos y es tan vital para toda la vida en la Tierra que la ausencia de agua se considera un problema grave si otro planeta no la tiene. Pero si un extraterrestre fuera de alguna manera capaz de existir bombeando metano líquido en lugar de agua, ¿evitaría eso que fuera un ser vivo? Probablemente no. Así pues, seamos abiertos y definamos la vida como aquellas cosas que buscan recursos, crecen y se reproducen. Si hubiera vida inteligente en otros planetas, ¿qué aspecto tendría? ¿Cuál sería su biología? ¿Y qué tipo de civilización serían? Seguro que crees que no hay forma de saberlo. Sin embargo, lo creas o no, a pesar de que nunca hemos visto un solo extraterrestre, podemos hacer predicciones bastante razonables sobre cómo serían gracias a la ciencia. Y todo esto gracias a un principio fundamental: la forma sigue a la función. Pero primero, hablemos de por qué nosotros tenemos el aspecto que tenemos. Al mirar a tu propio cuerpo, incluso si no sabes para qué sirve cada cosa, verás que es un ejemplo increíble de optimización. Es probable que tengas 2 manos,
con dedos y pulgares oponibles, ideales para agarrar herramientas y realizar operaciones delicadas y complejas. También un sistema digestivo que es capaz de extraer nutrientes para su uso en tu organismo. Tienes piernas para la locomoción, un cerebro para pensar, un corazón que, de media, bombeará 2.500 millones de veces durante tu vida sin fallar. Todas estas partes realizan funciones muy específicas, perfeccionándose durante milenios para ser realmente buenas en lo que hacen, incluso si a veces no lo parece. Eres un ejemplo de la forma siguiendo a la función. Gracias a la selección natural y a la mutación aleatoria, la naturaleza es muy eficiente en descubrir qué funciona. Cuando Charles Darwin viajaba a través de las Islas Galápagos, notó que los pinzones tenían diferentes picos. Después de observarlos durante un tiempo, Darwin notó que los pinzones con picos más grandes comían diferentes alimentos que los pinzones con picos más pequeños. De hecho, un pico más grande era ideal para romper semillas o nueces, mientras que los picos más pequeños eran más adecuados para atrapar insectos en rincones o grietas. Esta observación fue la base de su conocida teoría de la evolución. En esta teoría, gracias a la variación genética y a la competencia, la naturaleza está constantemente probando cosas nuevas para ver qué funciona mejor, y hay ciertas adaptaciones que te dan bastante ventaja. Por ejemplo, gracias a la luz de nuestro Sol, los organismos que evolucionaron hasta desarrollar la vista tenían una gran ventaja sobre los organismos que no. Así podían encontrar mejor comida, evitar a los depredadores y navegar mejor su entorno. Tan útil es la vista que a la naturaleza no se le ocurrió una sola vez. Se cree que el ojo apareció independientemente unas 40 veces en la vida en la Tierra. 40 especies distintas que antes no podían ver desarrollaron visión. Esto se llama evolución convergente. Y los ojos no son el único ejemplo. Los murciélagos no están relacionados con las aves, y sin embargo ambos desarrollaron alas para volar. Y hablando de murciélagos, tanto los murciélagos como los delfines desarrollaron ecolocalización. La fotosíntesis ha surgido docenas de veces. Incluso los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las de los humanos. Esto sucede porque hay presiones selectivas que son universales. Todo lo que vive necesita nutrientes, crecer y reproducirse. Y como resultado, la naturaleza es muy eficiente en descubrir la mejor manera de obtener lo que necesita. Donde hay abundancia de luz, los ojos se vuelven una idea genial. Y cuando algo funciona, a la naturaleza se le ocurre más de una vez. Esto significa que en planetas que son similares al nuestro, es muy posible que la evolución vaya por un camino similar. Aunque los hipotéticos extraterrestres en otros planetas podrían no verse exactamente como nosotros, podrían ser sorprendentemente similares. Siempre pensé que era una tontería que la mayoría de los alienígenas en las películas de ciencia ficción fueran humanoides, pero tal vez esto sea más que una forma en ahorrar costes en efectos especiales. La evolución convergente propone que esto podría suceder realmente. Cualquier alienígena que alcance las estrellas necesitaría tener la capacidad de trabajar con herramientas. Por lo tanto, los dedos o algo similar serían una característica probable en una raza alienígena. Las cabezas grandes con cerebros complejos para el análisis y la resolución de problemas también serían útiles. El cerebro humano es el más complejo de toda la Tierra, con 86.000 millones de neuronas. No es impensable que los extraterrestres tengan algo parecido. Gracias a nuestros cerebros, se volvió menos importante mantenernos calientes con nuestra piel, ya que podíamos crear ropa. Así que los extraterrestres pueden no ser peludos si son inteligentes. Lo siento, Chihuahua. Por supuesto, esto podría no ser así, porque la vida podría surgir en un planeta que no sea exactamente el mismo que el nuestro. Si hay diferentes presiones selectivas, pueden ocurrir diferentes adaptaciones. Por ejemplo, en un planeta con baja gravedad, las plantas y los animales podrían crecer mucho más altos que en la Tierra.
necesitarían menos energía para mover nutrientes a través de sus cuerpos o bombear sangre. Mientras que, por el contrario, en un planeta con la gravedad muy alta, es probable que veamos alienígenas más robustos, más compactos y de complexión más pesada. Sus huesos tendrían que ser más densos para sostenerlos en semejante gravedad. O incluso serían acuáticos, ya que la gravedad es un problema menor en el agua. En un planeta que esté más lejos de su estrella que el nuestro, habría menos luz, por lo que los ojos de un alienígena podrían ser más grandes. O tal vez los extraterrestres en dichos planetas desarrollarían la ecolocalización. En planetas con órbitas más elípticas, las temperaturas estacionales variarían mucho más. Tal vez habría un aumento en la capacidad de hibernar, o incluso de reanimarse, como los tardígrados y su increíble capacidad de sobrevivir en los entornos más duros, incluso el espacio mismo. La temperatura también puede afectar el tamaño, como en los océanos, donde se produce gigantismo en aguas profundas, ya que los cuerpos grandes pueden mantenerse calientes más eficientemente, mientras que en los desiertos los animales pequeños tienen una mayor relación masa-superficie, lo que les permite dispersar el calor de manera más efectiva. En un planeta con menos campo magnético, más bombardeado por la radiación cósmica, tal vez la vida tendría una vida más corta, como alrededor de la zona de Chernóbil, fuertemente irradiada, donde los perros y otros organismos de corta vida prosperan, mientras que los más longevos, como nosotros, sufren. En cualquier caso, la forma sigue a la función. La vida se adaptará a las condiciones en las que se encuentra. Los extremófilos son formas de vida capaces de vivir en entornos muy hostiles. Hay muchos tipos diferentes de extremófilos que están bien adaptados a distintos tipos de condiciones extremas, como temperaturas muy altas o bajas, altas presiones, sequedad, radiación, salinidad, acidez y metales pesados, o cualquier combinación de estas condiciones extremas. Estos organismos se extienden por todo el planeta, habitando las zonas más inhóspitas de nuestro mundo. Desde aguas termales sulfurosas en Japón, pasando por el desierto de Atacama en Chile, hasta plantas de tratamiento de aguas residuales en Alemania, e incluso un lago profundo hipersalino en la Antártida, donde se encontraron nuestras queridas aloarqueas. Lo que hace tan interesantes a los extremófilos es su biología única. Como puedes imaginar, vivir en condiciones tan extremas te obliga a ser creativo. La bioquímica y la fisiología de los extremófilos suelen modificarse de formas muy ingeniosas para ayudarles a adaptarse a sus duros entornos. Y esto los convierte en una mina de oro para la astrobiología. Muchos hábitats extremófilos de la Tierra son sorprendentemente similares a las condiciones de otros planetas. Estas regiones de la Tierra se denominan análogas y pueden enseñarnos mucho sobre dónde encontrar vida más allá de nuestro mundo. Por ejemplo, el desierto de Atacama, en Sudamérica, es un entorno muy árido con alta salinidad, altos niveles de radiación ultravioleta y suelo oxidante, lo que lo hace bastante similar a Marte. De hecho, llevamos años estudiándolo como análogo de Marte. Se ha encontrado vida en todo el desierto de Atacama, pero su presencia es muy irregular. En cierto modo, esto es una buena noticia. Ayuda a los científicos a identificar los factores que hacen que la vida aparezca donde lo hace y, por tanto, dónde podríamos tener más posibilidades de encontrarla en Marte. Algunas especies de nuestras aloarqueas también se están estudiando como interesantes modelos astrobiológicos. En concreto, Alobacterium NRC1 y Alobacterium lacus profundi. Ambas son extremófilas que prosperan en condiciones de alta salinidad y son grandes candidatas para comprender la potencial vida en Marte y en la luna Europa de Júpiter. El estudio de los extremófilos nos permite comprender mejor cómo surge y evoluciona la vida en el universo. En primer lugar, puede mostrarnos qué rasgos debemos buscar en planetas lejanos, una determinada huella espectral o un gas concreto en el cielo. También indica lo que podrían significar las señales que recibimos de planetas lejanos sobre lo hospitalarios que son. Los extremófilos nos muestran qué tipos de vida podríamos esperar en otros planetas.
Y por último, amplían los límites de la vida tal y como la conocemos, para redefinir lo que es posible una y otra vez. Al elegir una Tierra 2, al igual que al comprar una casa, es una buena idea empezar por tus condiciones indispensables. Algunas son bastante sencillas de considerar, por ejemplo, la temperatura. Buscamos un clima agradable y templado, un lugar que no sea demasiado cálido ni demasiado frío. Dado que la temperatura desciende cuanto más te alejas del Sol, cada sistema planetario tiene una franja óptima en la que la temperatura de un planeta es probablemente la adecuada, ni demasiado caliente ni demasiado fría, como en el cuento de Ricitos de Oro. Como regla general, si un planeta está a la distancia correcta, es muy posible que tenga una temperatura adecuada para ser colonizable. Por supuesto, esto no es en absoluto una garantía. Después de todo, Venus, que está en la zona habitable, en teoría debería ser perfecto. Pero su asfixiante atmósfera hace que sea el planeta más ardiente de nuestro sistema solar, a pesar de estar más lejos del Sol que Mercurio. Así que está claro que la atmósfera también juega un papel en todo esto. La presencia de agua en un planeta es esencial para la vida en la Tierra, y probablemente también útil para los extraterrestres. El agua tiene unas propiedades químicas sorprendentemente útiles. Es un disolvente que permite que una amplia gama de moléculas se disuelvan en su interior y luego se transporten por el cuerpo de un organismo. Es importante para las reacciones químicas clave. Aunque es concebible que los organismos extraterrestres hayan aprendido a arreglárselas con un líquido menos óptimo para formar la base de su propia sangre vital, el agua es tan importante para la vida en la Tierra que no tenemos ni un solo ejemplo de un organismo que haya aprendido a arreglárselas sin ella. Recuerda que no todos los seres vivos necesitan oxígeno o luz solar o determinados tipos de alimentos, pero todos necesitan agua. Y en toda la historia evolutiva, con todos los organismos adaptándose a todos los nichos imaginables, ni uno solo descubrió cómo arreglárselas sin ella. El agua bien podría ser indispensable. Sin embargo, lo indispensable también depende de los vecinos que viven cerca. Así pues, consideremos la principal razón por la que los exoplanetas de la galaxia se quedan cortos: sus estrellas vecinas. Nuestra propia estrella es una enana amarilla de tipo G, un tipo de estrella de combustión relativamente rápida y corta vida, al menos en comparación con otras opciones. Las estrellas, como nuestro Sol, suelen vivir 10.000 millones de años antes de que sus núcleos se colapsen y se transformen en una gigante roja. Es estable y esa estabilidad ha sido útil para la vida que acabó floreciendo aquí. Sin embargo, las enanas amarillas no son nada comunes en la Vía Láctea. Solo representan el 10% del total de estrellas. Mucho más frecuentes son las enanas rojas, de vida más larga, que constituyen el 75% de las estrellas de nuestra galaxia y pueden vivir unos 14 billones de años, más tiempo del que ha existido nuestro universo, por lo que todavía no hemos visto ninguna morir. Y por desgracia para los planetas que orbitan alrededor de ellas, las enanas rojas presentan numerosos inconvenientes. Para empezar, las enanas rojas tienen una zona habitable mucho más apretada que sus primas amarillas. Arden con menos intensidad, con luminosidades que oscilan entre el 10% y un mísero 0,12% de la de nuestro Sol. Así que, a menos que quieras vivir en un mundo envuelto en la noche perpetua, lo cual suena frío y deprimente y hará que cultivar plantas sea todo un reto, querrías que tu segunda Tierra estuviera mucho más cerca de su enana roja para compensar. Esto no sería en sí mismo un problema, si no fuera por la segunda característica de las enanas rojas que las convierte en muy desagradables vecinas: su inestabilidad. Nuestro Sol es la principal fuente de nuestro clima espacial. Dispara una corriente frecuente de vientos solares, llamaradas y eyecciones de masa coronal. Sin embargo, esto no se compara con la cantidad de meteorología espacial creada por las enanas rojas. Las llamaradas de las enanas rojas pueden ser de 100 a 1000 veces más potentes que las emitidas por nuestro Sol,
Los frecuentes estallidos de plasma y radiación procedentes de las enanas rojas son lo bastante potentes y peligrosos como para despojar de su atmósfera e incluso hervir el agua líquida de los planetas de la zona habitable. Y dado lo cerca que están los planetas de su estrella en un sistema de enanas rojas, las probabilidades de que la vida tenga tiempo suficiente para surgir antes de recibir una dosis esterilizadora de rayos X son bastante escasas. Si quieres vivir en un planeta alrededor de una enana roja, probablemente necesitarás crema solar. Esto descarta muchos exoplanetas, como el favorito de los astrónomos, Kepler 186f, que algunos científicos esperaban que pudiera ser habitable. Aunque sería posible vivir durante un tiempo en condiciones bastante incómodas en un profundo búnker subterráneo en un planeta así, la experiencia no sería nada agradable. Pero incluso durante los periodos entre estos duros fenómenos meteorológicos solares, hay otro problema con los planetas alrededor de las enanas rojas: su tendencia a estar acoplados. El acoplamiento de marea significa que el mismo lado del planeta siempre está orientado hacia la estrella mientras orbita. No hay rotación entre el día y la noche. Un lado del planeta está en ardor perpetuo y el otro en sombra permanente. Debido a las limitaciones gravitatorias, los planetas cercanos a su Sol tienden a quedar atrapados por la marea. Basta con echar un vistazo a Mercurio, cuyos días duran 176 días terrestres o 2 años mercurianos. Esta falta de rotación podría hacer que la mayor parte del planeta fuera inhabitable. Te enfrentarías a un calor abrasador en el día o a un ambiente gélido en la noche. Incluso si intentaras vivir en la estrecha franja crepuscular que rodearía a un exoplaneta acoplado, podría resultarte difícil encontrar agua líquida. Toda la humedad del aire que llegara al lado nocturno del planeta quedaría atrapada allí, solidificada en forma de hielo. Una exotierra así sería muy seca, e incluso en la zona crepuscular no llovería. Sin mencionar la escasa potencia del campo magnético que probablemente se encontraría en un exoplaneta acoplado. Se cree que el efecto dinamo que alimenta el campo magnético de la Tierra está influido por el efecto Coriolis, es decir, la rotación de la Tierra que da impulso al metal líquido que sube y baja en su núcleo. Sin esta rotación, dicho campo magnético sería inevitablemente más débil. Lamento decir que esto descarta planetas como Próxima Centauri b, nuestro exoplaneta más cercano. Así pues, podemos concluir que si existe vida extraterrestre, probablemente surgirá en torno a estrellas muy parecidas a la nuestra, debido a su estabilidad y brillo. Estará en un mundo que no sea demasiado caliente ni demasiado frío, que probablemente tenga agua líquida y que probablemente esté rodeado de un campo magnético protector que proteja esa vida de la radiación espacial mortal. No tenemos que mirar a través de las estrellas para encontrar un entorno así, sino que podemos empezar nuestra búsqueda de vida extraterrestre mucho más cerca de casa, aquí en nuestro sistema solar. Puede parecer un poco obvio, pero la vida ya ha nacido aquí una vez. ¿Podría haberlo hecho de nuevo? Mercurio no cumple con muchos requisitos con respecto a lo que se necesita para que se forme la vida. Tiene una atmósfera muy tenue y está demasiado cerca del Sol. Esto significa que las temperaturas en el lado diurno alcanzan más de 400 grados centígrados y en el lado nocturno no llegan a los menos 170 grados centígrados. Se ha descubierto que Mercurio estuvo geológicamente activo en el pasado, pero se piensa que la última erupción fue hace 1000 millones de años. Muchos eventos de extinción masiva han sucedido durante la historia de Mercurio que probablemente hayan impedido que la vida llegara a alguna parte. Se puede encontrar hielo de agua en los cráteres sumidos en la oscuridad alrededor de los polos del planeta, pero la teoría dice que solo el agua líquida puede albergar la vida. Mercurio, por lo tanto, parece ser un planeta muerto, inactivo y estéril. El siguiente lugar para visitar es Venus. Venus tiene una atmósfera muy sustancial, pero el problema es que todavía no está lo suficientemente lejos del Sol como para estar en la zona de ricitos de oro. En la superficie de Venus hace incluso más calor que Mercurio, más de 400 grados centígrados en todo el planeta. Esto se debe a los gases de efecto invernadero en su atmósfera. El dióxido de carbono constituye el 96% de la misma.
Este calor significa que el agua no puede permanecer en forma líquida en la superficie. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de que pueda haber alguna forma de microorganismos en las nubes de Venus que usarían la luz ultravioleta del Sol como fuente de energía. La temperatura y las presiones en la atmósfera superior son mucho más hospitalarias que en la superficie, por lo que existe esta posibilidad. Los científicos han detectado incluso fosfina en la atmósfera de Venus. La fosfina es un gas que solo producen en la Tierra los microorganismos en un entorno con muy poco oxígeno. O bien hay un proceso desconocido en Venus que está haciendo algo parecido, o bien es un indicador de que allí podrían encontrarse microorganismos similares. Intrigante. Nos saltaremos la Tierra por razones obvias. Sí, hay vida aquí, pero de momento no entremos en el debate sobre si alguna de ellas es extraterrestre, aunque quizá volvamos a esa idea más adelante. Continuemos con una de las grandes esperanzas en el sistema solar, Marte. Está muy bien situado en la zona de Ricitos de Oro, y además tiene una atmósfera. Sin embargo, el gran problema de Marte es la falta de un campo magnético. El campo magnético en la Tierra impide que el viento solar elimine las partículas de la atmósfera superior. Debido a esta carencia, su atmósfera ha sido despojada de todas las moléculas, excepto de las más pesadas, que consisten en un 96% de dióxido de carbono. En algún momento de su historia tuvo agua superficial, como se puede evidenciar en ríos secos y lechos de lagos. Sin embargo, hoy ese agua ha desaparecido, y si hubo vida en la superficie, probablemente también haya desaparecido. Los científicos han tratado de encontrar evidencia de vida en las rocas con las misiones Viking y buscar metano en la atmósfera con los rovers actualmente en el planeta, pero hasta ahora solo se han encontrado minúsculas trazas. Pero la NASA está empeñada, y encontrar evidencia sólida de vida en Marte es ahora uno de sus objetivos principales, por lo que claramente creen que hay posibilidades de encontrar evidencias. Hay algunas señales reveladoras de que la vida podría haber existido o aún existe en Marte. Hay biotrazas como el metano en la atmósfera, que son a menudo el subproducto de la vida. Los científicos no pueden ponerse de acuerdo sobre de dónde proviene esta cantidad de gas metano, y la vida es una posible explicación. También tenemos 34 meteoritos que se originaron en Marte. Estos son muy valiosos ya que son las únicas muestras de Marte en la Tierra. Algunos de estos meteoritos incluso contienen lo que parece ser una bacteria fosilizada, aunque son formaciones mucho más pequeñas que cualquier bacteria terrestre en la Tierra. Sin embargo, esto no es evidencia concluyente, ya que estas formaciones pueden explicarse por procesos naturales. Por el momento hay un par de lugares posibles para encontrar vida en Marte. Uno estaría a unos 10 metros bajo la superficie. El agua podría estar en forma líquida ahí, y cualquier forma de vida estaría mucho más protegida de la radiación cósmica y ultravioleta. Otra teoría es que los microorganismos podrían existir debajo de los casquetes polares. La potencial evidencia de esto podría ser el oscurecimiento de estos patrones de araña junto a los géiseres en los polos. El oscurecimiento podría deberse a microorganismos absorbiendo la luz ultravioleta del Sol desde debajo de la superficie para su fotosíntesis. Con toda la atención que Marte está recibiendo de la comunidad científica global, supongo que sabremos de manera concluyente si hay vida en Marte en los próximos 30 años. El primer planeta después de Marte es Júpiter. Júpiter en sí mismo no es nada hospitalario para la vida tal y como la conocemos. Apenas tiene agua, no tiene una superficie sólida confirmada, y los vientos y las fuerzas de convección en el planeta arrasarían con los posibles microorganismos que pudieran habitar las capas superiores de nubes. Y cuanto más profundo en Júpiter, más aumenta la presión y el calor. Las posibilidades de que la vida pueda existir aquí en tales extremos son muy escasas. Sin embargo, Júpiter tiene algunas lunas donde las condiciones son mucho mejores. Las mayores lunas de Júpiter, llamadas lunas galileanas, son lo suficientemente grandes como para tener estratos diferenciados. Las lunas y asteroides más pequeños tienden a ser iguales en todas partes, como una roca. Sin embargo, las lunas más grandes a menudo tienen capas y núcleos. La segunda de las lunas galileanas de Júpiter, Europa, es en realidad uno de los lugares más probables para encontrar vida en todo el sistema solar, pero no en su superficie. La corteza de Europa es extremadamente inusual con estas fallas surcando su superficie.
La corteza está hecha de hielo de agua y debajo de esta capa de hielo se cree que hay un océano de agua líquida que abarca toda la Luna. La evidencia de esto se puede ver a través de la rotación de la corteza, que se cree se ha movido hasta 80 grados. Muy poco probable si la corteza y el núcleo estuvieran firmemente unidos. Otra evidencia es algo que acaba de ser confirmado con datos antiguos de la nave Galileo. Galileo detectó columnas de agua o géiseres que arrojaban agua al espacio cuando pasó rozando la Luna. En 2016 el equipo del Hubble sospechó que podrían haber captado imágenes de penachos de agua disparados a 200 kilómetros en el espacio, y estos datos redescubiertos de Galileo lo confirmaron. La NASA considera que la perspectiva de vida aquí es tan intrigante que le dedicarán una misión, el Europa Clipper. El Europa Clipper orbitará Europa pasando a través de las columnas de agua, muestreando el agua expulsada. No esperamos encontrar pececitos lanzados al espacio por estos géiseres, pero las muestras de agua nos dirán cómo son las condiciones debajo de la corteza y si realmente existe la posibilidad de vida allí abajo. Las futuras misiones robóticas que tienen como objetivo alcanzar y atravesar este océano todavía están en las etapas de planificación. Curiosamente, mientras que Europa es el lugar más probable para la vida alrededor de Júpiter, no es la única luna que probablemente tenga un océano líquido subterráneo. 3 de las 4 lunas más grandes de Júpiter, Europa, Calisto y Ganímedes, podrían tener vida debajo de sus superficies. Calisto puede tener una capa de agua o hielo de hasta 300 kilómetros de espesor. Ganímedes tiene al menos una capa oceánica de agua, pero también podría tener varias, todas separadas por capas de hielo. Ganímedes es probablemente la segunda luna más prometedora de Júpiter, ya que la capa de agua más inferior podría estar tocando roca. El contacto agua-roca podría ser un factor importante para la vida, ya que la roca proporciona minerales. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, pero los datos también además sugieren que su océano subterráneo también podría ser el más grande. Ganímedes también tendrá su propia misión, esta vez de la ESA o Agencia Espacial Europea, que llegará aproximadamente al mismo tiempo que el Europa Clipper. Tal vez te preguntes por qué se forman estos océanos líquidos debajo de estas lunas. ¿Al estar tan lejos del Sol no deberían estar congeladas estas lunas? Pues junto con las fuerzas de marea de Júpiter, una idea predominante en este momento es que las lunas generan calor a través de las llamadas ondas de Rossby, también conocidas como ondas planetarias. Las ondas de Rossby existen en la Tierra en su atmósfera y océanos, y son causadas por la inercia generada por la rotación del planeta. Son ondas cinéticas de movimiento lento, pero en todo un planeta o luna pueden almacenar una gran cantidad de energía. Esto significa que los océanos subsuperficiales en las lunas podrían tener mucha más energía de lo que se pensaba y pueden tener corrientes al igual que en la atmósfera y el océano de la Tierra. Pero ¿por qué los científicos piensan que la vida podría existir en estos océanos lejos de la luz solar y la zona de ricitos de oro? Pues recordemos los factores necesarios para la vida. El agua líquida está presente en estas lunas. El agua líquida es esencial porque las reacciones bioquímicas pueden tener lugar en el agua. El agua también es un excelente solvente que se disuelve fácilmente y transporta nutrientes y otros compuestos dentro y fuera de las células. Las formas de vida están hechas principalmente de agua. De hecho, nuestros cuerpos humanos son más del 60% de agua. Las condiciones en los océanos de las lunas serían frías, pero no demasiado frías, ya que el agua puede estar en estado líquido. Estar tan profundo debajo de la superficie significa que también es un entorno protegido de la radiación cósmica y solar. Además, también podría haber elementos químicos esenciales y alguna fuente de energía, aunque por ahora no lo podemos saber a ciencia cierta. Comparemos estas lunas con la vida en la Tierra. Anteriormente los científicos creían que el Sol era la única fuente de energía para toda la vida en la Tierra, pero a medida que exploramos nuestro fondo marino, encontramos ecosistemas que eran completamente independientes del Sol. Los organismos allí dependían de la química y energía liberada por las fuentes hidrotermales. Las bacterias allí usan la quimiosíntesis, no fotosíntesis, para crear y obtener su energía. Estas bacterias recubren los respiraderos donde los anfípodos y copépodos pastan directamente sobre ellos. Por encima en la cadena alimentaria hay caracoles, camarones, cangrejos, peces, anguilas y algún huésped más. Aquí la temperatura es alta y la presión es enorme. Si existe algo similar a las fuentes hidrotermales en el fondo de los océanos de estas lunas, y la vida no es exclusiva de la Tierra, este es un buen lugar para echar un vistazo. Más allá de Júpiter hay 3 planetas más y sus lunas. Al igual que Júpiter, es muy poco probable que los planetas contengan vida.
Sin embargo, algunas de sus lunas también comparten las mismas características de las lunas de Júpiter. Lunas particularmente interesantes son Rea, que es la segunda luna más grande de Saturno, Titania, la luna más grande de Urano, Oberón, la segunda luna más grande de Urano, y Tritón, la luna más grande de Neptuno. Sin embargo, la luna más emocionante con dichas características es Encélado, una luna de Saturno. Tiene géiseres extremadamente activos que arrojan 250 kilogramos de minerales y agua al espacio por segundo, a más de 2000 km/h. Expulsa tanto material que ha formado un anillo alrededor de Saturno llamado el anillo E. Cassini, una nave espacial que solía orbitar Saturno, pudo atravesar estas columnas de agua y detectó carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, todos los elementos clave para la vida. Y definitivamente se genera calor bajo su corteza de hielo, como se puede apreciar en este mapa de calor. Estas son las rayas de tigre de Encélado. La evidencia de actividad hidrotérmica, agua y productos químicos esenciales significa que esta pequeña luna podría ser el lugar más probable en todo el sistema solar para encontrar vida. Lamentablemente estamos aún muy lejos de comprobarlo. Encélado no tiene ninguna misión aprobada y pasarán al menos unos años hasta que se lancen los orbitadores hacia las lunas de Júpiter. Y además, explorar sus océanos todavía está más lejano. Y aunque comprendo la dificultad para que un robot profundice en las lunas, me aflige de sobremanera pensar que no veremos algo así por al menos 30 años. Más allá de los planetas y sus lunas, tenemos planetas enanos como Plutón, Eris y Sedna. Si siguen los patrones que vemos en las lunas más grandes, también podrían tener océanos de agua líquida bajo su superficie, pero estamos muy lejos para poder comprobarlo. Solo hay 2 lugares más para buscar vida en el sistema solar. El primero es Titán, la luna más grande de Saturno. Hace mucho frío y algunos lo descartan por ser inhabitable. Sin embargo, es inusual como ninguna otra luna del sistema solar, ya que tiene una atmósfera espesa de metano. De hecho, la temperatura es la correcta para que el metano líquido se forme en la superficie. La luna en realidad tiene un ciclo de metano muy similar al ciclo de agua en la Tierra. Hay evidencias de mares, lagos, ríos de metano y etano en la superficie de Titán. Allí también existen otros factores esenciales para la vida, incluidos los elementos químicos y minerales en la superficie. Además de que orbita principalmente dentro del campo magnético de Saturno, lo que significa que está protegido de la radiación solar y cósmica. Teóricamente, podrían existir formas de vida que reemplacen el agua con hidrocarburos líquidos. Tales hipotéticas criaturas tomarían H2 en lugar de O2, lo reaccionarían con acetileno en lugar de glucosa y producirían metano en lugar de dióxido de carbono. Titán ha sido comparado con la Tierra primordial. La NASA tiene propuesta la misión Dragonfly para explorar Titán. Personalmente creo que los lagos de Titán serían de lo más interesante para investigar, e incluso me parece mucho más fácil que excavar varios kilómetros hasta llegar a un océano subsuperficial. El último lugar para buscar vida en el sistema solar es en los cometas. Una teoría bastante repetida es que la vida se ha propagado a través de la galaxia mediante los cometas, aunque es una posibilidad bastante improbable. El módulo de aterrizaje Philae, que visitó el cometa 67P, o Churyumov-Gerasimenko en 2014, originalmente se propuso que incorporara instrumentos para la detección de vida. Lamentablemente esta idea fue ridiculizada, pero resulta que el cometa es rico en material orgánico y hay compuestos que se asemejan a partículas virales. Estos hallazgos son difíciles de explicar con la química prebiótica. Por ahora, sin embargo, el concepto de vida en los cometas está muy discutido, por lo que seguirá siendo una posibilidad remota. Dejando a un lado los lugares inhóspitos, hay lugares en el sistema solar donde podría haberse formado vida más allá de la Tierra, pero por el momento no tenemos pruebas de que se formara vida en ninguno de ellos. Pero, ¿hay esperanza más allá del sistema solar? Si tuvieras que peinar el universo en busca de señales de vida, ¿por dónde empezarías? Yo empezaría por un planeta similar al nuestro. Empezar la búsqueda en la parte más hospitalaria de la galaxia parece inteligente. La zona galáctica habitable es la región de una galaxia que presenta las condiciones más óptimas para que se desarrollen planetas que potencialmente alberguen vida. Normalmente es un lugar con suficientes elementos pesados para cobijar planetas similares a la Tierra y un mínimo drama cósmico, como supernovas o colisiones estelares.
Esto excluye las estrellas demasiado cercanas al centro o en los brazos espirales de las galaxias, ya que están llenas de radiación intensa y dañina. Hasta ahora hemos descubierto 5.539 exoplanetas, de formas, tamaños y composiciones diferentes. Hasta ahora no hemos podido obtener imágenes detalladas de los exoplanetas. De hecho, esta es la imagen real más clara que tenemos de un exoplaneta, tomada por el Very Large Telescope del ESO. Lo que puede hacerte preguntar, si esta es la mejor imagen de un exoplaneta que tenemos, ¿cómo podemos descubrir exoplanetas y cómo sabemos si podría haber vida en uno? Para responder a la primera pregunta, tenemos que fijarnos en cómo funciona Kepler. Kepler era una sonda espacial que vigilaba constantemente unas 150.000 estrellas en un campo de visión fijo utilizando su cámara. El campo de visión se centraba en una zona del cielo cercana a la constelación de Cygnus. Esto es lo que podía ver Kepler. Los datos que recogió se enviaron a la Tierra y se analizaron para ver si alguna estrella se oscurecía periódicamente. El concepto es que si el planeta de una estrella pasaba por delante de la vista de Kepler, la estrella se oscurecía. Si se oscurecía, por ejemplo, una vez cada 100 días, podíamos confirmar que se trataba de un planeta y que tardaba 100 días en orbitar. Kepler era realmente bueno encontrando exoplanetas. Antes de que Kepler entrara en funcionamiento, estos eran los exoplanetas que conocíamos. Como puedes ver, la mayoría de ellos tienen varias veces el tamaño de Júpiter. Desde que Kepler entró en funcionamiento, hemos descubierto y confirmado la existencia de miles de exoplanetas, y aún quedan miles más por confirmar. Recuerda que solo ha descubierto planetas en esta parte del cielo. Todavía hay muchos más ahí fuera. La misión de Kepler finalizó en octubre de 2018. Sin embargo, la buena noticia es que hay una nueva nave espacial de búsqueda de exoplanetas llamada TESS, que entró en funcionamiento unos meses antes y que cubre una zona del cielo 400 veces mayor que la misión Kepler. Se espera que durante su misión pueda encontrar más de 20.000 exoplanetas. De hecho, basándose en lo que hemos visto, los científicos pueden plantear la hipótesis de que hay más de 100.000 millones de exoplanetas solo en la Vía Láctea. Utilizando otros telescopios como el Hubble, los telescopios de ESO, el Webb y los telescopios espaciales Nancy Grace Roman, se pueden estudiar estos exoplanetas para averiguar su composición, en particular de sus atmósferas. La forma de hacerlo es, de nuevo, a partir de los espectros de la luz de los exoplanetas. Para darte un ejemplo de cómo se hace, imagina una luz blanca que atraviesa un prisma, produciendo lo que en realidad es una mezcla de colores que van del violeta al rojo. La luz de una estrella que atraviesa una atmósfera produce un efecto similar, salvo que ciertas cantidades de luz no están presentes. Esto indica que hay cierto gas en la atmósfera que está absorbiendo la luz en esa longitud de onda, bloqueándola. Los huecos en esta imagen muestran cómo es el espectro de la Tierra cuando la luz solar atraviesa la atmósfera. Los huecos muestran la presencia de oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y metano. Todos estos gases absorben la luz solar en estas longitudes de onda. Observando una sección de longitudes de onda y comparándolas con otros planetas del sistema solar, se pueden ver claramente compuestos de azufre en Venus y metano en Neptuno, como es evidente. Esto significa que a medida que estudiemos los exoplanetas en detalle y determinemos sus espectros, podremos buscar atmósferas que se parezcan a la nuestra. Si es así, lo más probable es que sea un mundo habitable y también que ya tenga vida. Los planetas habitados, sobre todo los que albergan vida inteligente, podrían tener signos reveladores de vida como el humo y la contaminación, que se verían en el espectro del planeta. Los científicos siguen debatiendo qué tipo de atmósferas podrían ocultar indicios de vida en otros planetas. Por lo que sabemos, la vida en la Tierra surgió hace 3.800 millones de años. En aquella época, nuestra atmósfera estaba formada principalmente por gas nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Es entendible por qué algunos científicos eligen esta composición atmosférica como punto de referencia preferente. Pero otros no están tan convencidos. Dicen que solo buscar estos compuestos es limitante,
ya que las atmósferas de gas metano o hidrógeno pueden ser en sí mismas signos de vida. En realidad, es como el huevo o la gallina. La composición atmosférica de un planeta determina qué tipo de vida podría surgir en ese planeta. Pero el tipo de vida que surge también afecta la composición de la atmósfera. Te lo explicaré rápidamente con un ejemplo aquí. Hoy en día, la atmósfera de la Tierra tiene un 21% de oxígeno. Pero no siempre fue así. No fue hasta hace unos 2.400 millones de años cuando el oxígeno empezó a acumularse en nuestra atmósfera. Esto se conoce como la gran oxidación. La teoría principal entre los investigadores es que las cianobacterias que vivían en el océano desarrollaron la capacidad de realizar la fotosíntesis y empezaron a liberar oxígeno más rápidamente de lo que podía reaccionar con otros compuestos. Finalmente, este oxígeno se evaporó de los océanos a la atmósfera, sustituyendo al metano que ya estaba allí. Ese es un ejemplo de una biofirma, el siguiente paso para perfeccionar nuestra misión de encontrar vida extraterrestre. Las biofirmas son sustancias, señales o patrones que podrían ser un signo de actividad biológica. Puede ser algo tan obvio y directo como un fósil, o algo más sutil como la composición atmosférica de un planeta. Son importantes porque indican no solo el potencial de vida, sino también su nivel de sofisticación. Es importante comprender que todas las bioseñales son solo potenciales, porque aunque podrían ser signos de vida, también podrían estar causadas por eventos no biológicos. Un gran reto al que se enfrentan los científicos es luchar contra todos los falsos positivos que surgen. No existe un sistema oficial de clasificación de las biofirmas, pero es útil dividirlas en 3 categorías: gaseosas, temporales y superficiales. Las bioseñales gaseosas son productos directos o indirectos de la actividad metabólica. La manifestación más común es la composición de la atmósfera. Por ejemplo, la presencia de bruma podría ser un subproducto indirecto de un mundo rico en metano. Esto podría indicarnos que un planeta concreto alberga vida microbiana similar a la que teníamos en la Tierra hace más de 2.500 millones de años, antes de la gran oxidación. Es similar al ejemplo que exploramos antes de cómo tener oxígeno libre en la atmósfera podría ser una bioseñal de vida fotosintetizadora. Las bioseñales temporales son cambios limitados en el tiempo que pueden correlacionarse con la actividad de la biosfera. En la Tierra, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumenta y disminuye con las estaciones. La vegetación se incrementa en primavera y decae en otoño. Esta oscilación es mucho más fuerte en el hemisferio norte que en el sur, porque tiene más masa terrestre. En teoría, podemos utilizar este tipo de información para ver en qué parte de un exoplaneta es más probable que haya vida. Sin embargo, nada es blanco o negro. Las bioseñales temporales también pueden deberse a factores abióticos. La concentración de metano en la atmósfera terrestre, por ejemplo, cambia principalmente debido a su interacción con el vapor de agua de la troposfera. Así que, aunque el metano en sí sea de origen biológico, las oscilaciones temporales están dictadas por factores del entorno. Personalmente, las biofirmas de superficie me parecen las más llamativas. Básicamente, todos los planetas reflejan algo de luz de su estrella. Los distintos materiales de la superficie del planeta reflejarán distintas longitudes de onda. El resultado es un espectro de reflectancia único para cada material. Las características de la superficie, como las rocas, la nieve, el agua y el suelo, pueden deducirse de los espectros de reflectancia. La vida también puede influir en la reflectancia de un planeta. Este es un ejemplo de una bioseñal de superficie. Aquí es donde la cosa se pone interesante. En septiembre de 2023, hace solo unos meses en el momento de esta grabación, el telescopio espacial James Webb proporcionó un resultado tentador: la detección de una biofirma gaseosa en la atmósfera de un exoplaneta. El sulfuro de dimetilo es una molécula que en la Tierra solo produce la vida, sobre todo el fitoplancton en ambientes marinos. El Webb lo descubrió en la atmósfera de K2-18b, un exoplaneta con una atmósfera rica en hidrógeno que, según los datos, podría estar cubierto por un océano.
K2-18b se encuentra a 124 años luz de nosotros. Los científicos no están seguros de que se trate de vida extraterrestre. Todavía es posible que el sulfuro de dimetilo se haya producido por algún proceso natural con el que no estamos familiarizados. Pero aunque eso sea cierto, para mí esto hace que merezca mucho más la pena investigar todo el tema. Una cosa es decir que probablemente existan extraterrestres en alguna parte. Otra es decir que los extraterrestres existen y que es posible que los hayamos visto. Quizá deberíamos dar un paso atrás. Una de las objeciones que he oído a la idea de descubrir vida extraterrestre es lo improbable que parece. ¿Hay alguna forma de explorar con qué frecuencia esperan los científicos que haya surgido vida extraterrestre en nuestra galaxia? Sí, resulta que hay cálculos para ello. Y aunque hasta ahora nos hemos centrado solo en el nivel más básico de la vida, los microbios y los organismos simples, algunos científicos también han intentado abordar la siguiente cuestión: ¿qué probabilidades hay de que encontremos vida inteligente? Si una raza alienígena ha evolucionado hasta el punto en que se ha vuelto inteligente, a menos que haya surgido a través de algún mecanismo extraño que no entendemos, probablemente lo haya hecho superando a sus rivales y recolectando recursos para sí mismos y su descendencia. Las civilizaciones de tales criaturas probablemente también tendrán necesidad de espacio y recursos. Da igual que lo obtengan a través de la diplomacia o la agresión. Lo más probable es que lo quieran. La forma sigue a la función. Esta necesidad de expansión y búsqueda de más y más energía y recursos llevó al astrofísico soviético Nikolai Kardashev en 1964 a proponer la escala de Kardashev para clasificar los diferentes tipos de civilizaciones alienígenas que podían existir. Agrupó las civilizaciones en 3 tipos. Las civilizaciones de tipo 1, que pueden utilizar completamente la energía disponible en su planeta. Ni siquiera hemos llegado a ese punto como especie, alcanzando aproximadamente un 0,7 en la escala de Kardashev. El tipo 2 utiliza completamente la energía disponible de su estrella, posiblemente construyendo una megaestructura gigante, como una esfera de Dyson, para capturar y utilizar toda su energía. Las civilizaciones de tipo 3 podrían utilizar toda la energía disponible en su galaxia. No hemos visto evidencia de una civilización alienígena como esta, lo cual es lo mejor, ya que probablemente nos verían de la misma manera que nosotros miramos a las bacterias. Otros científicos desde Kardashev han propuesto más escalas. Tipo 4, que utilizan toda la energía del universo. Tipo 5, que utilizan toda la energía en múltiples universos. O incluso el enigmático tipo Omega, capaz de utilizar fuentes de energía más allá de eso, tal vez existiendo fuera del espacio-tiempo por completo. Tales civilizaciones serían esencialmente dioses. No tendríamos forma de detectarlos, porque nada en este universo existiría excepto en la forma en que ellos quisieran, y no tendríamos nada con que comparar su existencia. Si bien esto puede parecer sombrío para la humanidad, si alguna vez nos encontráramos con otra raza, bajo esta teoría, es casi seguro que terminaríamos compitiendo por los recursos de una manera u otra, o simplemente siendo aplastados si son más poderosos. En realidad, también hay otras posibilidades para el desarrollo alienígena. Después de todo, no todos los humanos están interesados en expandirse. De hecho, con Internet y el ciberespacio, cada vez más interacción humana tiene lugar en espacios virtuales. Carl Sagan propuso un modelo que clasifica a las razas alienígenas en función de cuántas piezas únicas de información conocen colectivamente. Aunque es mucho más difícil de detectar para nosotros, y mucho más difícil de medir, esta forma no requiere que una raza alienígena se expanda infinitamente. Una raza inteligente que comenzó a desarrollarse internamente, o incluso una que pasa todo su tiempo consciente en algún tipo de ciberespacio, aún podría aprender más y más sobre sí misma y el universo en su conjunto, mientras ocupa cada vez menos espacio dentro del universo. Para que conste, la escala de Carl Sagan es alfabética, y ahora estamos en una civilización de tipo J.
ya que aparentemente teníamos un conocimiento de 10 elevado a la 13 bits de información única en 1973. Si bien no he podido averiguar exactamente cómo se calculó esa cifra, déjamelo en los comentarios si lo sabes. Probablemente ya estemos más avanzados en esa escala, 50 años después. Pero como comparación, una civilización de tipo Z necesitaría saber 10 elevado a la 31 bits, más información de la que existe en todo el universo, por lo que es poco probable que tal raza exista, al menos no todavía. En última instancia, no lo sabemos con certeza. La vida extraterrestre sigue siendo esquiva, pero si bien es cierto que no hemos conocido a una civilización alienígena, es reconfortante saber que es completamente plausible que haya algo en ellos que podamos entender e incluso encontrar parecido. La forma sigue a la función. Nosotros, los humanos, somos seres que pensamos y dominamos nuestro mundo. Tal vez, algún día, si nos encontramos con otra raza que hace lo mismo, en lugar de verlos como extraños, sea como mirarse en un espejo cósmico. No sé si eso sea una idea reconfortante o no. Para encontrar signos de inteligencia, hay una serie de cosas que tienen que salir bien, y más aún si hay que descubrirlas en el cielo nocturno, haciendo que las probabilidades se vuelvan aún menos favorables. Para empezar, lo más probable es que necesiten una estrella para orbitar. Por lo que sabemos, la vida no puede existir sin energía. Necesitarán un planeta. Tendrían que competir con otros organismos por recursos limitados, alentándolos así a adaptarse y progresar. Con el tiempo, tendrían que desarrollar habilidades e inteligencia para resolver problemas como una forma de obtener recursos y superar a sus rivales. Su civilización tendría que sobrevivir sin extinguirse accidentalmente debido a impactos de meteoritos, terremotos o cambios ambientales súbitos. También tendrían que no destruirse a sí mismos. Tendrían que invertir en tecnología y tendrían que desarrollar un nivel que les permita comunicarse a través del universo. También tendrían que tener el deseo de hablar con cualquier vecino potencial en lugar de aislarse. Y finalmente, tendrían que transmitir una señal durante el tiempo suficiente para que pudiéramos detectarlos. Todo esto es totalmente hipotético. Sin embargo, como señaló el astrónomo y astrofísico Frank Drake en las primeras reuniones del SETI en 1961, todo esto podría usarse para calcular la probabilidad de que encontremos vida extraterrestre. Y lo expuso en su famosa ecuación de Drake. Esta puede parecer un poco complicada, pero se basa en una idea muy ingeniosa. Usando la misma lógica para averiguar cuántos estudiantes hay en una escuela, calculando cuántos estudiantes se matriculan al comienzo de cada año, y luego multiplicando eso por el número de años de estudio, Drake razonó que podría calcular el número de civilizaciones en nuestra galaxia cuyas emisiones electromagnéticas son detectables, siempre que supiera las tasas a las que ocurrieron todos estos otros eventos. Vamos a desglosarlo. N es el número que estamos buscando. ¿Cuántas razas alienígenas hay que podríamos ver u oír? Esto nos dará una idea de las probabilidades de encontrarlos. R es la tasa de formación de estrellas adecuadas para el desarrollo de la vida inteligente, en número por año. No todas las estrellas son adecuadas para la vida, ya que algunas son demasiado frías, o demasiado calientes, o demasiado inestables. Necesitamos saber cuántas están naciendo que podrían albergar vida. Fp es la fracción de estas estrellas con planetas. Ne es el número de esos planetas por sistema solar, con atmósferas y composiciones adecuadas para la vida. Si están cubiertos de lava o desprovistos de atmósfera o agua, es poco probable que la vida pueda formarse allí, según el ejemplo de nuestro propio planeta. Fl es la fracción de cuántos de esos planetas que podrían albergar vida realmente tienen vida. Fi es la fracción de planetas para los que esa vida se vuelve inteligente. Fc es la fracción en la que la vida alcanza un nivel tecnológico como para enviar señales de su existencia. Y finalmente, L es la cantidad de tiempo que existe una civilización en promedio.
Si combinas todos estos elementos, podrías predecir con precisión cuántas civilizaciones alienígenas podríamos ver en el cielo nocturno en este momento. Por supuesto, habrás notado un inconveniente con esta ecuación. Algunos de estos números simplemente no los conocemos. Pero, ¿dónde está la diversión si no lo intentamos de todos modos? Al ingresar los números que se creen más probables y al hacer algunas suposiciones por el camino, intentaremos resolver la ecuación de Drake. Si crees que algunos de los números son poco razonables, házmelo saber en los comentarios. Así pues, veamos cuántas civilizaciones alienígenas podría haber en nuestro cielo nocturno. Para empezar, podemos introducir los valores con certezas razonables. Los científicos que observan la galaxia de la Vía Láctea pueden predecir con precisión cuántas estrellas se forman cada año, ya que tenemos muchos ejemplos. Dependiendo de a quién le preguntes, el número oscila entre 3 y 7. Digamos 5 siendo conservadores. FP también es fácil de resolver. A través de observaciones astronómicas recientes del telescopio espacial Kepler, se ha hecho evidente que los planetas son muy comunes en los sistemas solares, y cada estrella en promedio tiene uno. Entonces, establezcamos también un número alto, digamos 90%. Sin embargo, el número que actualmente predecimos que está a una distancia adecuada de sus estrellas, además de tener la mezcla ideal de elementos que producirían vida similar a la nuestra, es mucho menor. De los 100.000 millones de planetas en el sistema solar, tal vez tan solo 300 millones encajen en esta categoría. Obviamente, esto no tiene en cuenta la vida alienígena que pueda ser diferente a nosotros, pero vamos a descartarlos por el momento, ya que sería aún más difícil de predecir. Esto nos da una probabilidad del 0,3%, una posibilidad bastante pequeña, de que un planeta en otro sistema solar sea adecuado para la vida. Entonces, 0.003 para NE. Hasta ahora, así lo corroboran los datos. Aquí es donde las cosas se complican un poco. Para el número de veces que ha surgido la vida, solo tenemos un ejemplo, la vida en la Tierra. Hasta la fecha, no hemos visto que haya surgido vida en Marte o Ganímedes, a pesar de las especulaciones. Por lo tanto, podemos tomar esta estimación de dos maneras. Así como podemos ver por el registro fósil, tan pronto como el planeta se enfrió lo suficiente, surgió la vida, por lo que podría indicar un alto valor para FL. Tan alto como una certeza, 1. Pero por otro lado, por lo que sabemos, toda la vida se originó a partir de un ancestro común. Es decir, la vida se formó en este planeta a partir de materia no biológica exactamente una vez, y nunca ha vuelto a suceder. Los científicos han buscado evidencia de bacterias que podrían haber surgido independientemente, pero hasta ahora no han encontrado ninguna. Esto puede ser una coincidencia. Tal vez la vida surgió varias veces, pero la que surgió primero fue más avanzada y por lo tanto llevó a las bacterias simples recién formadas a la extinción. Aún así, significa que la vida es increíblemente probable. Vayamos con el número más pesimista y veamos a dónde nos lleva eso. FL igual 0,0001%. Nos encontramos con el mismo problema para el surgimiento de la inteligencia. Hay numerosos ejemplos de animales que muestran formas de inteligencia. Los pulpos pueden abrir frascos y resolver acertijos, y algunos pájaros y simios pueden usar herramientas o incluso usar lenguaje de señas. Tal vez esto demuestre que con el tiempo suficiente, la vida siempre evoluciona para volverse más inteligente. Sin embargo, si queremos ser estrictos, también podríamos decir con precisión que de todos los millones de especies que han existido en la Tierra, solo una fue lo suficientemente inteligente para nuestros propósitos: nosotros. Lo que hace que las probabilidades parezcan muy bajas para que suceda. Introduzcamos una vez más nuestro valor de 1.000.000 a 1 para FI, siendo de nuevo pesimistas. En términos de cuántos se vuelven lo suficientemente avanzados tecnológicamente como para comenzar a comunicarse, creo que este número es probablemente mucho mayor. Y aunque de nuevo solo podemos comparar con una especie, vale la pena señalar que hemos enviado señales al universo incluso por accidente.
Gracias a la industria y el transporte, estamos alterando la composición química de nuestra atmósfera, algo que una raza alienígena podría detectar, ya que ciertas moléculas en nuestra atmósfera solo están allí porque son hechas por el hombre. También enviamos señales al espacio gracias a nuestras señales de radio y satélites. A veces incluso enviamos señales a las estrellas deliberadamente, como el mensaje de Arecibo que se transmitió desde la Tierra en 1974 y contenía información sobre la civilización humana y nuestra historia, expresamente para que cualquier extraterrestre que lo escuchara pudiera aprender sobre nosotros. Aunque estas señales no viajan muy lejos en la gran escala cosmológica, antes de dispersarse y fundirse con la radiación de fondo, contaríamos como una raza comunicante. Así, vamos a dar este número como alto. Digamos que el 70% de las especies inteligentes alcanzan este nivel. Finalmente, ¿cuánto tiempo sobreviven las civilizaciones? Para este número, lamentablemente, ni siquiera tenemos un ejemplo. No sabremos cuánto tiempo sobrevivirá nuestra raza hasta que todos nos extingamos, momento en el que no quedará nadie para escribir la nefasta cifra. Sin embargo, aunque existen numerosos peligros que podrían acabar con nosotros como especie, que van desde meteoritos, guerras nucleares o incluso erupciones solares, cuanto más tiempo seamos capaces de sobrevivir, más probable es que sigamos existiendo. Esto se debe a que una vez que la humanidad se extienda, nos volveremos cada vez más resistentes a una catástrofe de extinción. Si estamos en múltiples planetas, un cometa que golpee la Tierra ya no amenazaría la supervivencia de nuestra especie. Si estamos en múltiples sistemas solares, una llamarada solar ya no podría condenarnos a todos. En teoría, se puede alcanzar un nivel de perdurabilidad, existiendo potencialmente miles de millones de años, siempre y cuando se pueda salir del rango de peligro. Seamos optimistas y usemos esta cifra, que nos da la ecuación de Drake. Basándonos en estas suposiciones, nuestra respuesta es 0 en nuestra galaxia. Si las civilizaciones vivieran durante 1 billón de años, que es más de lo que el universo ha existido, todavía seguiríamos a 0 para estos valores. Con estos números, nuestras posibilidades de escuchar alguna vez de otra civilización son casi inexistentes. Pero eso es lo que tienen las estimaciones. Si en cambio asumimos que la vida que surge es cierta y que la inteligencia que surge también es cierta, nuestra respuesta final, incluso para una civilización de 1000 años, ya no sería 0. En cambio, sería de 9 en nuestra galaxia. 9 razas inteligentes que podrían estar tratando de comunicarse a través de las estrellas en este momento. Y si las especies rutinariamente llegan hasta el punto en que sus civilizaciones duran 1000 millones de años, entonces veríamos hasta 9.450.000 en nuestra galaxia, o más. Sé que son hipótesis, pero me parece muy interesante. Poner los números a través de la ecuación lo hace un poco más real, un poquito más mágico e incluso emocionante. Según la ecuación de Drake, el cielo podría estar permanentemente en silencio o absolutamente repleto de vida inteligente. Si es lo primero, entonces deberíamos prepararnos para una existencia larga y solitaria. Deberíamos aprender a llevarnos bien unos con otros, porque somos toda la vida que vamos a ver. No habrá extraterrestres que se pasen a saludar. Pero si es lo último, lleva una pregunta importante. ¿Dónde está todo el mundo? Tal vez no haya nadie más. Podríamos ser los primeros en alcanzar las estrellas. Todos los demás planetas podrían estar desolados y vacíos. Esa sería una oportunidad para extendernos por todo el universo y descubrir todos estos mundos vacíos. Y así poblarlos con la vida que trajimos con nosotros desde la Tierra. Si bien esta es una posibilidad perfectamente razonable, y no hay evidencia que demuestre lo contrario, esta no es la única explicación de por qué el cielo no está plagado de señales. Hay que ser conscientes de que tenemos una sorprendente limitación natural. Para entrar en contacto con una civilización alienígena, deben suceder dos cosas. O enviamos un mensaje a una raza extraterrestre y luego nos responden, o son los aliens los que nos mandan el primer saludo,
enviándonos un mensaje directamente. Hay varias formas para hacer esto, por ejemplo, enviando naves espaciales o usando sondas no tripuladas, pero hay problemas significativos al enviar algo más que mensajes. Lanzar una nave espacial es complicado. A las velocidades actuales de las que son capaces nuestras astronaves, un astronauta tardará potencialmente millones de años en llegar a su destino. La sonda Voyager 2 tardó unos 49 años en abandonar nuestro sistema solar. Y la estrella más cercana está a 4 años luz de distancia. En otras palabras, nos tomaría más de 81.000 años llegar hasta allí, más de 2.500 generaciones humanas. Y eso suponiendo que tengamos vecinos en nuestro sistema estelar más cercano. Incluso si asumimos que la tecnología mejore, se necesita una energía colosal para acelerar hasta velocidades lumínicas. Siendo rigurosos, se necesitaría más energía de la que existe en el universo, por razones en las que no voy a entrar. A la masa simplemente no le gusta acelerar. Entonces, a menos que nosotros o nuestros amigos alienígenas podamos encontrar una solución, lo más probable es que la forma más fácil de comunicarse con otras civilizaciones sea mediante señales de radio. Siendo justos, no es inverosímil que este límite lumínico algún día se rompa. Los científicos han planteado hipótesis prometedoras que implican deformar el espacio a nuestro alrededor, en lugar de movernos directamente. El límite de la velocidad de la luz solo se aplica al movimiento dentro de un área local, por lo que si es tu área local la que se está moviendo, no te pasará nada. Tenemos ejemplos reales de esto alrededor de los agujeros negros, de lo que hablo en otro de mis vídeos. Pero aunque eso se convierta en realidad, seguirá siendo mucho más fácil llamar que ir a visitar en persona. Es significativamente más fácil y barato enviar luz u ondas de radio, tan simple como encender una bombilla lo suficientemente grande. Así que supongamos que así es como ocurrirá nuestro primer contacto con extraterrestres. Incluso aquí nos topamos con un obstáculo. Las señales de radio y la luz son más que capaces de viajar a velocidades relativistas. Sin embargo, ese es su límite, la velocidad de la luz, 299.792.458 metros por segundo. Ninguna señal puede ir más rápido. Y esto a su vez limita lo lejos que somos capaces de ver a través del espacio. Cualquier señal nuestra tendría que viajar a través del espacio antes de alcanzar vida alienígena, y luego, incluso si responden de inmediato, su respuesta tendría que viajar todo el camino de vuelta. Eso si deciden responder. Sin embargo, imaginemos que eso sucede. Piensa que inventamos la radio en la década de 1890, lo que realmente no es hace mucho en escalas cósmicas. Como tal, solo podríamos habernos comunicado con extraterrestres a 60 años luz de distancia de nosotros. 60 años para que una señal enviada en 1900 llegara a la civilización alienígena en 1960, y 60 años para que regresara en 2020. Nuestra galaxia tiene 105.700 años luz de diámetro, por lo que nuestro rango de 60 años luz de comunicación es realmente pequeño. Para ser justos, esta limitación desaparece si los extraterrestres nos contactan primero. Después de todo, ahora estamos recibiendo luz en el telescopio espacial James Webb, que ha estado viajando durante 13.000 millones de años, desde casi el comienzo del universo. Si una civilización alienígena hubiera surgido hace unos 2.000 millones de años, eso significa que ahora tendrían un alcance de 2.000 millones de años luz desde la que técnicamente podríamos verlos. Una civilización con 10.000 millones de años de edad tendría un rango de 10.000 millones de años luz. Pero si tuvieran 9.000 millones de edad y estuvieran a 10.000 millones de años luz, serían completamente invisibles para nosotros. Suponiendo que existan dichos alienígenas, ¿por qué no estamos captando ninguno? ¿Dónde están sus señales? Bueno, esta conjetura puede estar cayendo en un error, que no ha habido ninguna señal proveniente de las estrellas. Ha habido señales, simplemente no estamos seguros de qué son. Veamos un ejemplo. En 1961, en su búsqueda de evidencias de vida extraterrestre, que vale la pena señalar porque puede haber un sesgo cognitivo, los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio
crearon un telescopio espacial llamado Big Ear. Tenía el tamaño de 3 campos de fútbol y funcionaba de manera similar a los telescopios modernos, capturando señales usando su espejo en un extremo, que las rebotaba a otros espejos hasta 2 receptores en el centro, para procesar los resultados. Sin embargo, estos eran celosías alámbricas, no verdaderos espejos. Esto se debe a que Big Ear era un radiotelescopio. No trataba de ver, sino escuchar. La forma en que Big Ear se diseñó significa que estaba limitado, ya que no podía girar en cualquier dirección. Big Ear solo podía inclinar su reflector primario hacia arriba y hacia abajo, por lo que estaba restringido a escuchar un solo punto en una estrecha franja del espacio en cada momento. Esto era más barato y más fácil de diseñar. Y sus ingenieros tenían una idea que les permitiría sortear esas limitaciones. Construyeron a Big Ear en la orientación correcta para que la rotación del planeta lo moviera de izquierda a derecha. Con la Tierra girando en una dirección y con su reflector inclinándose a lo largo del otro eje, podrías apuntar a Big Ear hacia cualquier punto del cielo nocturno con la suficiente paciencia. Una solución bastante ingeniosa. El Big Ear peinaba el cielo nocturno en grandes arcos circulares, tratando de escuchar para detectar cualquier señal inusual. Y efectivamente, en 1977, Big Ear encontró algo. El 15 de agosto de 1977 captó un pulso de ondas de radio de 72 segundos de duración, que eran 30 veces más potentes que cualquier otra cosa que el Big Ear hubiera escuchado antes sobre el ruido de fondo del universo. Era tan fuera de lo común que el investigador que la encontró escribió "wow" cuando lo vio, dándole el histórico nombre de la señal WOW. Era increíblemente uniforme. Aumentó en intensidad, alcanzó su punto máximo y luego se apagó suavemente, en lugar de las fluctuaciones erráticas que se podía haber esperado de la radiación cósmica. Esto significaba que lo que hubiera emitido la señal lo hizo de forma constante, como el foco de un faro mirando a las estrellas, con nosotros mirando en el momento en que se gira de vuelta. Excepto que no se repitió. Debido al diseño de Big Ear, los investigadores tuvieron que esperar unos minutos antes de que la segunda oreja de Big Ear se moviera para mirar esa parcela del espacio de la que provenía la señal WOW, y cuando lo hizo, la señal se había desvanecido. Desde entonces, a pesar de volver a mirar de vez en cuando, nunca hemos escuchado otra señal WOW de esa región del espacio. Entonces, ¿qué fue? ¿Una falla del Big Ear? ¿Un cometa que lanzó una ráfaga momentánea de señales? ¿O una civilización alienígena tratando de comunicarse? La verdad es que no lo sabemos. Obviamente, cuando se trata de señales extraterrestres, existe cierta ambigüedad en cuanto a qué hay que buscar. Los extraterrestres son, después de todo, alienígenas. No estamos seguros de cómo son, ya que probablemente habrán evolucionado en condiciones diferentes a las nuestras, y es posible que tengan perspectivas culturales que sean completamente irreconocibles para nosotros. Su definición de mandar un saludo al universo podría ser muy diferente a la nuestra. Para interpretar las posibles señales de otros planetas, se debe tener la mente muy abierta sobre cómo podría ser una señal extraterrestre. Pero eso significa que tales señales pueden confundirse con fenómenos naturales que simplemente no entendemos todavía. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor. En 2019, como parte de la iniciativa Breakthrough Listen, el telescopio Parkes Murray en Australia estaba observando Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Estaba tratando de aprender más sobre las erupciones estelares, pero cuando los investigadores del SETI, del Colectivo para la Búsqueda de Vida Extraterrestre, revisaron los datos que habían recopilado, encontraron algo inusual. Una señal que más tarde se conoció como BLC-1. ¿Podría nuestra estrella más cercana albergar vida extraterrestre? Esta señal era fascinante, ya que no se podía explicar fácilmente. Duró varias horas, que es más tiempo del que tarda un satélite humano en pasar por encima. Tenía oscilación de señal. Su frecuencia cambiaba,
lo que implicaba movimiento en relación con el telescopio, por lo que no provenía de un objeto estacionario que creaba interferencias desde la Tierra. Un detalle aún más atractivo a su favor era su delgado ancho de banda. En la naturaleza, las ondas de radio nunca son tan estrechas, siempre fluctúan. A menos que exista alguna fuente natural que aún no hayamos descubierto, lo único que produce una señal tan concisa como esta es la tecnología, ya sea humana o extraterrestre. Cuando no se encontró una explicación obvia de su existencia, naturalmente los científicos se preguntaron, ¿podría ser esta una señal de vida extraterrestre? Junto con la señal WOW que vimos en un vídeo anterior, BLC-1 es una de las mejores candidatas para señales de civilizaciones alienígenas. Y sin embargo, incluso esta señal tiene sus inconvenientes. Los científicos no pudieron vincularla a ninguna interferencia proveniente de la Tierra. Pero al examinar más de cerca, coincidió con otros patrones de ondas de radio que surgieron en otros días. Excepto que estas otras señales ocurrieron sin importar a dónde se apuntaba el telescopio. Tampoco pudieron detectar BLC-1, la señal de Próxima Centauri, en observaciones posteriores. Por eso, aunque no sabemos qué interfirió con el telescopio para producir BLC-1, las probabilidades de que sea una interferencia son bastante altas. Echemos un vistazo a otra candidata, SHGB02 más 14A. Cuando Frank Drake inició uno de los primeros experimentos SETI, el proyecto OZMA, en 1960, se basó en que si la vida extraterrestre se comunicara con el resto del universo, lo haría a una frecuencia de 1420 MHz. La idea era que esta era la frecuencia emitida comúnmente por el hidrógeno, uno de los elementos más abundantes en el universo. Los alienígenas que buscaran establecer comunicación con otras civilizaciones podrían usar esta frecuencia como base, una longitud de onda que probablemente tenga un significado especial para cualquier raza. En realidad es subjetivo, pero ciertamente hizo que SHGB02 más 14A fuera interesante. Porque esta señal, llamémosla SHG para simplificar, de hecho se transmitió en esta longitud de onda. SHG se captó en 3 ocasiones distintas en 2003, usando el telescopio de Arecibo y los cálculos de 5,2 millones de computadoras domésticas como parte de la iniciativa SETI@Home, un programa bastante interesante que lamentablemente ya no continúa. SHG no tenía una explicación natural para sus orígenes y no parecía ser una interferencia. Pero también era demasiado débil para decir con certeza si era claramente tecnológica o no. Además de eso, su ubicación era peculiar. Provino de un lugar desprovisto de estrellas a una distancia de hasta 1000 años luz de la Tierra. Y aunque experimentó oscilación, lo hizo de una manera sospechosa. Si una señal se origina en un planeta, entonces hay algunas cosas que podríamos inferir. Una señal desde un planeta, ya sea en la superficie o en órbita, probablemente experimentaría efecto Doppler a medida que se aleja y acerca a nosotros a través de su rotación. También habría momentos en los que desaparecería por completo al ocultarse detrás del planeta. Si bien SHG experimentó una fluctuación en la frecuencia de su señal, que va de 8 a 37 Hz por segundo, esto provendría de un planeta girando 40 veces más rápido que la Tierra. Demasiado rápido. También era extraño que cada vez que se volvía a ver la señal, sin importar dónde estaba la última vez, siempre comenzaba a 1420 MHz. Las probabilidades de mirar a un transmisor en órbita en 3 ocasiones distintas, cada vez comenzando exactamente en la misma ubicación, son extremadamente escasas. Y es lo que hace que no tenga sentido. Esto apunta a que era más probable que SHG fuera algún tipo de falla en la tecnología. Al observar el proceso mediante el cual se evaluaron las señales BLC-1 o SHG, obtenemos una visión de cómo SETI determina si algo podría ser de origen extraterrestre. Para mí es un método que se alinea mejor con esta cita de Sir Arthur Conan Doyle, en palabras de su famoso detective Sherlock Holmes. Cuando hayas eliminado lo imposible, lo que quede, por improbable que sea, debe ser la verdad.
Cada vez que los investigadores encontraron una nueva señal, eliminaron todas las alternativas posibles. ¿Podría ser la interferencia de un satélite que pasa? ¿Hay algo en la naturaleza que sepamos que pueda estar produciendo este efecto? ¿Podemos explicar de otra manera esta señal y su comportamiento? Hasta ahora se han encontrado explicaciones alternativas para estas señales. Incluso en las ocasiones en las que la interferencia humana puede descartarse por completo, aún hay la posibilidad de que estas misteriosas señales sean fenómenos naturales no descubiertos. Y esa es precisamente la discusión actual sobre la última candidata a señal extraterrestre con la que me gustaría acabar hoy: ráfagas rápidas de radio. Si alguna vez detectamos una civilización alienígena, podría no ser intencional de su parte. Sus potentes motores o los rayos que disparan pueden liberar ráfagas de energía que revelen una civilización galáctica, lo que hace que las ráfagas rápidas de radio, o FRB por sus siglas en inglés, sean tan interesantes. Son, como su nombre indica, ráfagas muy rápidas de ondas de radio. Hemos detectado cientos de estos extraños estallidos de milisegundos de duración. Los científicos creen que podría haber miles de ellos cada día. En su mayoría se han detectado fuera de nuestra galaxia, pero se detectó uno dentro de la Vía Láctea en 2020, por lo que no son completamente extraños para nosotros. Parecen provenir de campos magnéticos extremadamente poderosos, y hasta el momento los científicos no saben su origen. Hay muchas teorías, tal vez sean emitidas por estrellas de neutrones o tal vez por agujeros negros, pero no hay pruebas de una teoría u otra, incluida la de origen alienígena. El telescopio CHIME en Canadá tiene un diseño que lo hace ideal para detectar estos destellos fugaces en el cosmos. Al contrario que otros telescopios, en lugar de apuntar a un punto concreto en el espacio, los múltiples reflectores de CHIME pueden extraer datos de una franja completa del cielo al mismo tiempo. Comenzó en 2018 y sigue hasta el día de hoy. Ha detectado ráfagas que se repiten, así como una que está definitivamente asociada a una estrella magnetar. Quizás todas las ráfagas puedan asociarse con tales estrellas, o tal vez no. Pero ese es el punto. Quizás algún día podamos identificar los orígenes de todas las ráfagas y sepamos que tienen un origen natural. Quizás la búsqueda de vida extraterrestre nunca acabará. Pero siempre existe esa esperanza, esa pequeña posibilidad de que algún día, a medida que los científicos descarten señal tras señal, finalmente aparecerá una que desafía cualquier otra alternativa. Si se pueden descartar todas las demás explicaciones, si podemos decir con certeza que no tiene ningún origen natural, entonces, en palabras de ese gran detective, no tendremos más remedio que aceptar lo improbable. Estas son algunas de las mejores candidatas para señales alienígenas, pero como ves, tienen varios inconvenientes. Todavía no hemos encontrado ninguna señal concluyente sobre la existencia de extraterrestres, pero eso no quiere decir que nunca lo hagamos. Nunca son aliens hasta el momento en que lo son. Por supuesto, hay mucha gente ahí fuera que afirma que mientras hemos estado buscando vida extraterrestre, ellos han dedicado su tiempo a intentar descubrirnos. Algunos afirman que los extraterrestres ya están aquí actualmente, escondidos e invisibles. Pero lamentablemente esto es muy cuestionable. Ha habido tantos vídeos falsos filmados con cámaras poco nítidas y también errores en los que fenómenos naturales o satélites son tomados por ovnis que mucha gente se muestra recelosa a la hora de considerar tales teorías. Se cree que incluso ha habido ocasiones en las que el gobierno estadounidense ha propagado deliberada y sutilmente historias de ovnis para desviar la atención de sus proyectos tecnológicos de alto secreto, como bombarderos furtivos. En definitiva, atribuir un origen extraterrestre a estos fenómenos suele ser incorrecto y poco científico. Y solo porque no entendamos algo no significa que debamos concluir que son extraterrestres. Y sin embargo, siendo todo esto cierto, ¿por qué la NASA, la Marina de los Estados Unidos y otras agencias estadounidenses unieron sus fuerzas en 2022 para investigar el creciente número de avistamientos de ovnis? La respuesta me sorprendió. Es porque resulta que no tienen explicación razonable.
En la actualidad existe buena cantidad de pruebas sólidas y científicas, procedentes de múltiples fuentes de detección y de relatos fiables de pilotos militares, sobre fenómenos que no pueden explicarse con la tecnología moderna ni con nuestra comprensión científica. Lo racional es investigarlo con la mente abierta. Por extraño que resulte admitirlo, es razonable pensar que algo raro está pasando con estos avistamientos ovnis. Ahora solo es cuestión de preguntarse, ¿qué pueden ser? El primer avistamiento ovni en tiempos modernos fue por un empresario estadounidense llamado Kenneth Arnold en 1947. Mientras contemplaba el monte Rainier, Arnold afirmó ver 9 objetos plateados en forma de media luna que surcaban el aire a varios miles de kilómetros por hora. Los comparó con platillos saltando sobre el agua por la forma en que se movían. Al principio pensó que podrían ser aviones militares secretos, pero más tarde él y otros testigos de estas naves se preguntaron si podrían haber sido de naturaleza extraterrestre. Los medios de comunicación se hicieron eco de su descripción, y la idea de los platillos volantes entró en el vocabulario común. Al poco tiempo, más personas empezaron a informar de supuestos avistamientos. La idea de los ovnis cautivó a Estados Unidos. Sin embargo, el ejército estadounidense no se tomó la idea tan en serio. Aunque al principio se alarmaron ante la noticia de aeronaves no identificadas moviéndose por su espacio aéreo, sobre todo durante la Guerra Fría, los programas que crearon para investigar los ovnis se cerraron en 1969. El proyecto Libro Azul, el último de estos programas, recopiló 12.618 informes sobre ovnis, pero finalmente concluyó que casi todos eran identificaciones erróneas de fenómenos naturales o simplemente aeronaves humanas. Con tal informe, el gobierno de Estados Unidos retiró oficialmente la financiación del proyecto y la investigación sobre avistamientos ovni cesó oficialmente. Como resultado de las conclusiones del proyecto Libro Azul, se estigmatizaron los avistamientos de ovnis. Cualquiera que afirmara haberlos visto era ridiculizado o considerado loco. Todo se reducía a una cuestión de pruebas. Si los extraterrestres eran reales y visitaban nuestro planeta, ¿dónde estaban las pruebas de su existencia? Por supuesto, para responder a eso, tenemos que definir qué es una prueba fiable. Imagina que se te acerca alguien y afirma que ha visto un platillo volante surcar el cielo a toda velocidad. ¿Considerarías que el relato de una sola persona es una prueba de una nave extraterrestre? Seguramente no. La memoria humana no es fiable. Incluso si tomamos por cierto el testimonio de la persona en cuestión, podría estar recordando mal algún detalle, o tal vez haber calculado mal la velocidad a la que iba la nave espacial debido a algún fenómeno óptico. Ah, pueden decir, pero si lo grabé en vídeo. Pero al mirar, el vídeo está pixelado y solo te da una visión borrosa de la nave espacial. ¿Es una prueba? Una vez más, hay que ser escéptico. Incluso si el vídeo no es un engaño deliberado, y es muy fácil falsear vídeos hoy en día, podría ser un artefacto digital o algún error en la cámara, y también podría tratarse de un fenómeno natural o provocado por el hombre poco común. Por eso, ¿cuál sería una buena prueba de una nave extraterrestre? Idealmente debería ser vista por múltiples personas de confianza, cuantas más mejor. Tendría que ser detectada o grabada por varios equipos distintos, para eliminar el riesgo de ser un error. Y tendría que presentar características que descartaran por completo que se tratara de un fenómeno provocado por el hombre o de un suceso natural. Y lo más importante, tendría que ser repetible. Si siguiera ocurriendo, daría más oportunidades de estudio para descartar cualquier otra causa. Lo que nos lleva al suceso que inició todo de nuevo, al USS Nimitz en 2004. En noviembre, el portaaviones atravesaba el océano cerca del sur de California en un ejercicio rutinario. Otro buque cercano, llamado USS Princeton, había recibido recientemente mejoras en su radar y había empezado a notar aviones extraños en la zona. Estas naves descendían de 8.000 pies a 20.000 a una velocidad de vértigo, antes de desaparecer por completo de la vista o volver a elevarse. Al cabo de unos días, el Princeton llamó a Nimitz para pedirle que enviara a alguien a ver qué ocurría. Se movilizaron 2 aviones FA-18F Super Hornet. Cada uno tenía una cámara de armas, pero no armamento, ya que estaban destinados a un ejercicio de entrenamiento. Cada caza llevaba 2 pilotos a bordo. Al llegar al lugar, los 4 pilotos encontraron rápidamente lo que estaban buscando. Un extraño objeto con forma ovalada se movía de forma inusual, yendo y viniendo por encima de una burbujeante masa de agua en el mar bajo ellos. No tenía ningún medio visible de propulsión, ni alas ni rotores. Era del tamaño de un avión y de color blanquecino. De repente, el objeto detuvo su zigzag. Los había visto.
Dio un vuelco y se dirigió a los aviones como si tuviera la intención de saludarles, pero luego se alejó rápidamente, más rápido que nada que los pilotos hubieran visto antes. Desconcertados por lo que habían presenciado, los pilotos regresaron a la base, solo para que el operador de radio les informara de que habían comenzado a rastrear la extraña nave de nuevo, excepto que ahora estaba a más de 60 kilómetros de distancia. Había llegado allí en menos de un minuto tras perderse de vista. Se trataba de un objeto visto por 4 pilotos profesionales, cámaras militares y un moderno y avanzado radar de uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Esto cumple muchos de los requisitos para ser una buena y fiable fuente de pruebas. Este informe se registró y en un principio no se hizo nada más con él. Podría haber quedado en un rumor, si no fuera por esta grabación, confirmada por el gobierno estadounidense en una solicitud de libertad de información. Pero lo más extraño de todo es que siguió ocurriendo. El fenómeno se repite actualmente. Los pilotos de la Marina y de las Fuerzas Aéreas veían objetos extraños en el cielo con tanta frecuencia que algunos afirmaban que era casi un hecho diario. Muchos eran reacios a mencionar lo que habían visto, por miedo al ridículo. Sin embargo, llegó a ser tan común que la Armada empezó a repartir instrucciones para los pilotos en sus cabinas sobre qué hacer en caso de avistamiento. Entre 2004 y 2021, el personal de la Armada registró 144 informes de avistamientos de objetos no identificados en el cielo, 80 de los cuales fueron observados por varios sensores, 11 de ellos a punto de colisionar y solo uno fue identificado positivamente. Entre 2021 y 2022, intuyendo que podría haber algo detrás de todo esto, la Armada comenzó a desestigmatizar los informes y animó activamente a sus pilotos a registrar lo que veían. Llegaron 247 nuevos informes y se informó de 119 incidentes adicionales ocurridos en el pasado, es decir, uno casi cada 2 días. En total, el número de objetos no identificados había aumentado a 510. Así que, ¿qué eran estos objetos? Sus naturalezas y probablemente sus orígenes variaban. Algunos se comportaban como drones, y la Marina detectó señales de radio que iban y venían de ellos, solo que permanecían en el aire mucho más tiempo del que podía hacerlo cualquier otro dron del mercado. Otros se parecían más a aviones, viajando en formación y exhibiendo una aceleración inaudita. Otros podían tanto volar como sumergirse bajo el agua, aparentemente a voluntad. Algunos actuaban como globos, aunque con medios desconocidos para mantenerse en el aire, a veces desafiando las corrientes de viento permaneciendo completamente inmóviles o incluso moviéndose en contra de ellas. Sin duda, de esos 510, algunos serán simplemente fallas tecnológicas. Este extraño triángulo en el cielo puede no tener realmente esa forma. Se cree que el diseño de las gafas nocturnas está distorsionando la luz de este aparente dron, en un efecto similar al de una lente, pero adaptado de forma única a esta tecnología. Sin embargo, sigue siendo preocupante que la Marina no sepa qué hacían estos drones sobrevolando un buque de la Armada estadounidense mientras realizaba ejercicios por la noche. La Marina comenzó a llamar a estos objetos FANI, fenómenos aéreos no identificados, con la esperanza de eliminar el estigma de los ovnis, y lo han actualizado recientemente a fenómenos anómalos no identificados. Y aunque no quieren dar por hecho que se trate de un origen alienígena, tampoco lo descartan. Informaron de sus hallazgos en el Congreso el 17 de mayo de 2021 y ahora publican regularmente y con cierta transparencia informes para el público en general sobre la investigación en curso, siempre que no revelen demasiado sobre fuentes o tecnologías clasificadas en las que están trabajando. En estos momentos lo que intentan es recopilar tantos datos como sea posible, a sabiendas de que ello contribuirá a mejorar la investigación. Y ese es el mayor cambio de todos. El hecho de que el gobierno de los Estados Unidos se dirija a la comunidad en general para preguntar ¿qué son estas cosas que vemos?, confirma que hay algo para ver. Desde luego que eso dispara la imaginación. Por supuesto, a modo de recordatorio, aunque según nuestras evaluaciones anteriores parece probable que la vida extraterrestre bien podría existir, no tenemos pruebas de que sea así ni de que esté aquí. Sin embargo, esto plantea quizá la cuestión más importante. Una cuestión que mientras seguimos buscando vida extraterrestre ahí fuera, debemos plantearnos. ¿Qué hacemos si la encontramos? Si alguna vez se demostrara que existe vida extraterrestre y que puede venir aquí, ¿qué haríamos? Si estuviera lejos, sería fascinante para la humanidad,
una respuesta a la pregunta de si estamos solos. Pero si se encontrara vida extraterrestre, fuera inteligente y de hecho más avanzada que nosotros, y nos localizara y tuviera los medios para interactuar con nosotros, ¿qué pasaría entonces? De repente, todo esto se vuelve un poco más intenso. De repente, tenemos que responder a otra pregunta de vital importancia. ¿Qué harán los extraterrestres cuando nos encuentren? Para empezar, sin embargo, mirémonos al espejo. Somos el único caso de civilización en el universo que conocemos. El gran experimento de la sociedad humana se ha llevado a cabo durante miles de años y ha producido muchos tipos diferentes: socialista, capitalista, cazadora-recolectora, nómada y teocrática, por nombrar solo algunas. Si queremos comprender el comportamiento de las civilizaciones extraterrestres, debemos considerar estas sociedades. Por lo tanto, tenemos bastantes ideas para comparar al considerar cómo podrían comportarse los alienígenas. Sin embargo, en términos generales, centrémonos en dos extremos y veamos cómo podrían influir en una civilización extraterrestre. Estos dos extremos son el altruismo y la agresión, amor y violencia. Empezaremos con la violencia. Si bien puede ser un punto de partida pesimista, lamentablemente es uno bastante realista, porque a medida que la civilización humana se ha desarrollado, diferentes grupos de humanos se han enfrentado violentamente. Esto se relaciona con la idea evolutiva de que la competencia siempre ocurre cuando hay más organismos que recursos. Los seres humanos somos organismos y necesitamos recursos. Y así, con demasiada frecuencia, la guerra a lo largo de los siglos se ha librado por los recursos. Tierra de cultivo, personas, su fuerza de trabajo y la industria que pueden producir, oro, petróleo. Incluso cuando una civilización desarrolle los viajes espaciales y alcance las estrellas, es probable que este problema siga existiendo. Después de todo, nosotros mismos estamos casi en las estrellas, y ciertamente parece no haber escasez de conflictos hoy en día, como sabrás por mi otro canal. Entonces, pese a que somos el único ejemplo, tenemos que considerar la posibilidad de que otras razas alienígenas sean iguales a nosotros, impulsados por la necesidad de recursos para sustentar una población en constante crecimiento. Por supuesto, cuando se trata de sociedades, hay aún más razones por las que pueden ocurrir enfrentamientos. Por ejemplo, diferencias religiosas o ideológicas. La Guerra Fría se libró en gran medida entre países que defendían diferentes ideologías políticas, el capitalismo y el comunismo, totalmente antagonistas. Una civilización extraterrestre también podría diferir de nosotros ideológicamente. De hecho, sería sorprendente que no lo hiciera, por lo que es posible que sientan que su ideología se ve amenazada de alguna manera por la nuestra. Esto también podría conducir a un conflicto. Esto sin mencionar el hecho de que algunas culturas idolatran la violencia en sí misma, considerándola necesaria más allá de la conquista, como los vikingos, los espartanos o los mexicas. Otros buscan construir imperios, sabiendo que es mucho más fácil tomar la riqueza de otros que construirla uno mismo. Todas estas razones son perfectamente plausibles para una raza inteligente que ha dominado su planeta, ha superado a otras formas de vida y probablemente se sienta bien al hacerlo. La supervivencia se siente bien, nos gusta sentirnos fuertes. Pero si esto conduce a un conflicto, ¿cómo sería una guerra alienígena? La tecnología la vuelve demencial. Actualmente carecemos de la tecnología para llegar a otros sistemas solares. Dadas las grandes distancias, a menos que tengamos la intención de mandarnos mensajes insultantes a través del espacio, una guerra real no se puede lograr hasta que logremos viajar a la velocidad de la luz. Y probablemente ni aún así. Pero es posible que algún día lo logremos. Y esto abre instantáneamente una posibilidad terrorífica. Es teóricamente imposible acelerar algo hasta velocidades lumínicas, debido al vínculo entre masa y energía. Cuanta más energía alcanza algo, más masa tiene, porque ambas están vinculadas y, por lo tanto, más energía necesitas para aumentar aún más su velocidad. Esto solo se aprecia a velocidades relativistas, pero significa que teóricamente necesitarías energía infinita para acelerar cualquier masa hasta la velocidad de la luz.
Pero si arrojamos un objeto del tamaño de un asteroide a un planeta casi a la velocidad de la luz, entonces toda esa energía se liberará al impactar. Este tipo de ataque puede acabar fácilmente con toda la vida en un planeta, y ni siquiera lo veríamos venir. Cualquier raza inteligente sería muy consciente del potencial impacto de objetos como este. Para nosotros, solo necesitamos mirar a los dinosaurios. No necesitas armas desintegradoras o supersoldados para una guerra alienígena. Solo piedras lanzadas muy, muy rápido. Esto abre una posible respuesta a la paradoja de Fermi. Si existen civilizaciones extraterrestres y alguna de ellas demostró estar dispuesta a hacer esto, tal vez los otros alienígenas decidieron que era más seguro no comunicarse. Dejar que otras razas sepan que existes simplemente colocaría una diana sobre tu cabeza. Después de todo, si ambos pudieran hacerlo y no se puede ver venir, ¿se puede realmente confiar en que no atacarán primero? Podrían vernos como un riesgo que no están dispuestos a correr. Esta se conoce como la teoría del bosque oscuro, y es una posible respuesta a la paradoja de Fermi, en la que los únicos extraterrestres que existen guardan silencio, porque no se arriesgan a recibir un ataque destructor de planetas. Como cazadores que viajan con cautela a través de una oscura jungla, todos están en silencio o muertos. Han sido sujetos a esta presión selectiva. Sin embargo, este no es el único modelo de comportamiento que podría impedirnos detectar extraterrestres. La segunda opción es simplemente indiferencia. Con miles de millones de años de historia en juego, podría no ser el caso que estemos en paridad tecnológica con todas las demás formas de vida que podrían existir. La vida extraterrestre podría simplemente estar más allá de nosotros y mirarnos tan desapasionadamente como a una hormiga. Es posible que no nos hablen porque no tenemos nada interesante que decir. ¿Has tratado alguna vez de hablar con los insectos de un jardín? Tú entiendes sus motivaciones perfectamente, pero ellos no tienen ninguna esperanza de entenderte. La comunicación sería, francamente, inútil. Dicho esto, la vida podría ser rara en el universo. Si desean recursos y están mucho más allá de nosotros, probablemente no necesiten nuestros recursos. Puede que seamos una curiosidad para ellos, algo que se debe dejar crecer porque han decidido que tenemos algún valor como espécimen en un gran zoológico cósmico. Y como te dirá cualquier biólogo, cuanto más te acercas al hábitat natural de un animal, más los perturbas. Si bien es posible que no se preocupen por nosotros, tal vez no deseen malograr nuestro hábitat natural. Para ser justos, esta es una línea válida de razonamiento. A la humanidad tal vez no le haga gracia saber que no estamos en la cima de la cadena alimentaria y que nuestra propia existencia depende de la indiferencia de una raza alienígena vastamente superior. Por supuesto, si esto fuera cierto, tendríamos que tener cuidado. En cualquier casa, uno está perfectamente dispuesto a dejar la fauna en paz hasta que las hormigas entran en la cocina y sacamos rápidamente el insecticida. Haríamos bien en no provocarles. Ambas ideas sobre el comportamiento extraterrestre son sombrías, por lo que te alegrará saber que existe una alternativa al odio y a la indiferencia. Y de hecho, puede resultar ser la más realista para los niveles más desarrollados de sociedad: la cooperación. La cooperación existe dentro de la naturaleza. No toda la vida compite. Dentro de las especies, manadas de lobos pueden cooperar para lograr sus objetivos, protegiendo a los que están dentro del grupo. Hay supercolonias gigantes de hormigas que hacen esto, trabajando juntas y abarcando países enteros, con cada hormiguero parte de la misma colonia. Agresivos con los de fuera, pero solidarios e incluso abnegados con los de dentro. Hay ventajas en esto, como bien sabemos los humanos. No habríamos llegado a ninguna parte si no hubiéramos aprendido a trabajar juntos. El conocimiento puesto en común permite la creación de todo tipo de tecnología. Irónicamente, nadie sabe realmente cómo construir una computadora desde cero, pero hay algunos que saben cómo construir una placa base, otros que saben cómo construir una pantalla, y otros que saben cómo explotar los recursos. Y todas estas personas saben que las otras existen, por lo que pueden trabajar juntas. Históricamente hablando, existe evidencia convincente de que a medida que avanza el tiempo, los humanos también hemos mejorado en este tipo de pensamiento cooperativo. Solía ser que los humanos se agrupaban en pequeñas tribus, luchando contra otras pequeñas tribus.
Sin embargo, pronto llegaron pequeños reinos, luego grandes, luego países enteros y alianzas que se extienden más allá de fronteras nacionales. Siguiendo esto hasta su conclusión natural, en algún momento puede existir una nación de la que todos los humanos en el mundo se sientan parte, un planeta Tierra unificado. Pero, ¿por qué es este un resultado más probable que la violencia? En pocas palabras, la tecnología lo requiere. No solo eliminamos las barreras cuanto más avanzadas se vuelven nuestras comunicaciones, sino que a medida que aumente nuestra capacidad para destruirnos a nosotros mismos, simplemente no hay otra alternativa que aprender a llevarnos bien. Aparte de la aniquilación total, por supuesto, pero esa es una alternativa poco atractiva, ¿no crees? Y así, es posible que los extraterrestres se desarrollaran de la misma manera. Si lo hicieran, ¿cómo se comportarían con el universo en general? Si bien inicialmente pueden ser agresivos con los desconocidos, en última instancia pueden haber intentado sobrellevar esto, abrazando nuevas razas alienígenas como hermanos y hermanas, parte de un gran todo galáctico. Es solo una continuación de la tendencia. Con potencialmente millones de años de historia inculcándoles los peligros de la violencia, en realidad pueden aborrecer la lucha. Y puede haber millones de extraterrestres de muchas razas diferentes, todos cooperando pacíficamente bajo una misma bandera. Entonces, ¿por qué no los vemos? Bueno, tal vez prefieran dejarnos aprender nuestras propias lecciones históricas sobre el valor de la cooperación antes de hablar con nosotros. Una raza agresiva no beneficiaría a la comunidad galáctica en su conjunto, por lo que hasta que aprendamos a llevarnos bien, es posible que las razas alienígenas avanzadas no quieran compartir con nosotros sus ideas y tecnología, particularmente si tales juguetes pudieran ser usados por nosotros como armas. Tal vez crean que encontraremos la manera de llevarnos bien o nos extinguiremos. De cualquier manera, mientras tanto, es mejor que se mantengan alejados. Como cualquier padre te dirá, a veces decirle algo a un niño no es suficiente para que aprenda una lección. A veces, la experiencia propia es el único maestro. Puede que haya una comunidad galáctica esperando para darnos la bienvenida. Así pues, ¿qué es lo que he intentado comunicar con todo esto? Espero que a lo largo de esta exploración de la vida extraterrestre, hayas visto que aunque no hayamos encontrado alienígenas de forma definitiva, existe una alta probabilidad de que haya vida extraterrestre ahí fuera, en algún lugar. Por ello, mientras sigamos existiendo los humanos, no solo es posible que nos encuentre o que nosotros la encontremos, es casi seguro. Podría haber ocurrido ya, podría ocurrir mañana o dentro de 1 millón de años. Pero cuando ocurra, nos veremos obligados a elegir cómo queremos proceder. Esperamos que la vida extraterrestre nos trate bien. Esperamos que podamos compartir conocimientos y descubrimientos, y que lleguemos a entrar en una era de paz, prosperidad, respeto mutuo y cooperación. Sin embargo, si algo me ha enseñado esta exploración sobre la vida extraterrestre, es que gran parte de la búsqueda de vida alienígena empieza por mirarse en el espejo. Los extraterrestres podrían parecerse mucho a nosotros, y puede llegar un día en que seamos nosotros los que descendamos con nuestras naves espaciales en la atmósfera de un mundo alienígena, mientras las formas de vida autóctonas nos miran con asombro y temor. ¿Qué haremos entonces? Quizá haríamos bien en pensar detenidamente en esa interacción, porque si en ese momento la humanidad decide explotar y controlar o incluso exterminar, entonces más ojos alienígenas podrían estar observándonos desde las estrellas y juzgándonos por nuestras acciones. Puede que un día nos estén evaluando para ver si somos una especie con la que consideran que pueden trabajar, y podrían ser mucho más poderosos que nosotros. Creo que algún día encontraremos vida extraterrestre viviente, pero si esperamos un buen resultado tras el primer contacto, quizá tengamos que ser el tipo de alienígenas que deseamos encontrar. En lugar de elegir la violencia y la guerra, quizá debamos considerar la cooperación y el altruismo, por muy difícil que sea hacerlo o por muy extraños que nos resulten nuestros vecinos. Al fin y al cabo, esperamos que ellos hagan lo mismo. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal.
Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.